Lo más que me alegraría a mí como pastor de esta iglesia es que todo el mundo se lleve bien. La clave de la vida feliz no es si estás preso o si estás libre. La clave se llama tener a Cristo y vivir a Cristo y sentir a Cristo y actuar como Cristo, que es lo que produce el gozo. Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor. Busque conmigo Filipenses en el capítulo 2, los versos del 5 al 11. Perdón, al 8, al 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir, diga conmigo sentir, actitud, sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, diga conmigo despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló, diga conmigo humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por tu palabra leída, y ahora te pedimos, Señor, que por medio de la enseñanza de tu palabra podamos salir de este lugar edificados, podamos salir de este lugar con un norte claro, Padre, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, se convierta, Padre mío, en alimento espiritual a nuestras vidas, y que en este año esta palabra, Señor, y toda esta serie te deje una marca, una huella, un deseo en nosotros de hacer algo por tu causa. Ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjeme hablarle un poquito, hermanos, de la carta en sí, lo que llamamos nosotros la carta de Filipenses a nivel general. Si ustedes se recuerdan, y hay que ir al capítulo 16, si usted tiene Biblia, vaya marcando. Capítulo 16 del libro de los Hechos, vemos como cuando Pablo tiene un deseo de ir y predicar el evangelio en Asia. Él lleva todo de hecho, si usted va al capítulo anterior, el capítulo anterior habla de aquel encuentro del apóstol Pablo con los discípulos. Pablo está en Jerusalén, capítulo 15, esos primeros versos del capítulo 15. Dice la Biblia que Pablo fue a Jerusalén y tuvo un choque o tuvo una confrontación con Pedro. Léala para que usted vea, y hay una frase que siempre me ha llamado la atención en ese capítulo, porque dice que Pablo y Pedro tuvieron una discusión no pequeña. Es una forma poética, ¿verdad?, de decir, hermano, tuvieron una confrontación fuerte. Pablo y Pedro tuvieron por el ministerio, por la iglesia, por la obra, por la estrategia. Y el capítulo 15 le da todo el detalle de cómo ellos al final llegan a un final feliz, y el Espíritu Santo, y Santiago es el que dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y envían a Pablo para que sea el predicador de los gentiles. Y Pablo sale, el capítulo 15, sale a proclamar la palabra. Y aunque le dieron ciertas advertencias, le dieron ciertos parámetros, el apóstol Pablo sale a predicar el evangelio hacia Asia. Y luego usted lo lee ahí en el capítulo 16, capítulo 15 y 16, donde Pablo tiene el deseo de irse para Asia y el Espíritu Santo se lo impide. ¿Recuerdan eso?
el Espíritu Santo, Pablo desea predicar el Evangelio en cierto lugar particular y el Espíritu Santo se lo impide, y de pronto Pablo tiene una visión y ve a un hombre macedonio, un varón macedonio, que le dice, ¿cuál es la frase famosa? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el Pablo entiende entonces, cambia su plan y se dirige entonces a Europa. Y esta carta de los Filipenses, Pablo se le escribe precisamente a la primera iglesia que él establece. Es su primer amor. Aquí hay ministros, habemos pastores, habemos ministros que estamos sentados aquí. Esa primera iglesia que les roba el corazón a uno. Ese primer grupo. Así es que cuando Pablo llega a Macedonia y llega a Filipo, se convierte en una mujer conocida como Lidia. Es la primera convertida en Europa por el apóstol Pablo. Y luego Pablo sigue predicando y dice la Escritura que vino una mujer con un espíritu de adivinación y comenzó a decirle, este es Pablo, este es el siervo del Altísimo. Y como Pablo no necesitaba ayuda de Satanás para su ministerio, la reprendió. Pero esta mujer le representaba dinero a los que la estaban utilizando. Y cuando los hombres se dieron cuenta de que el dinero ya no estaba llegando, le hicieron una acusación falsa a Pablo, lo encarcelaron. Y la Biblia dice que ahí en la cárcel de Filipo, una noche, estaba Pablo y Silas cantando al Señor. Y de pronto comienzan a sentir que los barrotes y todas las cadenas comenzaron a sacudirse. Y el apóstol Pablo y todos los presos que estaban allí fueron liberados, se cayeron las cadenas. Y el centurión que estaba supervisando la prisión pensaba que todos los presos se iban a ir y estaba listo para matarse. Y Pablo ahí lo detiene y le dice, tranquilo, no lo haga, está todo el mundo aquí. Y la Biblia dice que allí en aquel lugar ese hombre entendió que lo que había sucedido era intervención divina y él se entrega al Señor. Y Pablo le dice una famosa frase, un famoso verso que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora hay dos convertidos en Filipo, que es Lidia con su casa, y el carcelero de Filipo también se convierte. Y en ese grupo comienza la iglesia de los filipenses. Aleluya. Y esto es importante porque si usted comienza a leer un poco la historia de la provincia de Macedonia y la provincia de Filipo, este pueblo o esta ciudad de Filipo era una colonia romana. Había sido fundada bajo los griegos, pero ahora hay un nuevo imperio. Y esta nueva ciudad o este nuevo lugar era un sitio conocido porque allí se retiraban los soldados que habían trabajado bajo el imperio romano. Era conocido, entre otras cosas, filipenses o los filipenses eran conocidos porque era el lugar del retiro de los militares. En Filipo había gente retirada que habían servido al ejército romano. En otras palabras, vivía mucha gente con posición militar. Gente de dominio, gente de academia militar, si usted me permite utilizar esa frase. Había gente que estaban acostumbrada al orden, estaban acostumbrados a dar órdenes, a mandar. Fueron gente que sirvieron en el ejército romano en diferentes campañas, pero cuando se retiraban, muchos de los lugares preferidos, uno era Filipo, uno era Macedonia. Y yo digo todo eso para que usted simplemente entienda que de ese grupo de personas, generales, tenientes, y estoy utilizando todo esto para la ilustración, soldados rasos y todos esos militares, muchos de ellos terminaron convirtiéndose a Cristo. Pero fueron personas acostumbradas a dar órdenes, generales, tenientes, coroneles, personas que estaban acostumbrados al servicio militar, pero que ahora son parte de la iglesia de Cristo.
Y una cosa es cuando uno estaba en el mundo, pero ahora Pablo quiere enseñar que hay reglas que aplican a uno cuando uno viene a Cristo y es parte de la iglesia de Cristo. Aleluya. Aleluya. Así es que es la primera iglesia que Pablo funda. Es la primera iglesia que se convierte en su primer amor de pastor. Y por lo tanto, hay algo especial. Cuando usted lee la carta, son 4 capítulos. Es sencillo, hermano. Una carta sencilla para leer, pero diferente a la de los Gálatas, a lo de los Corintios, diferente a la de a los tesalonicenses. Esta carta, hermanos, cuando usted la lee, tiene mucho cariño. Cariño, diga conmigo cariño. Es una carta de cariño. No hay casi mucha, aunque hay alguna, pero no hay mucha corrección. Es como que esa primera iglesia de Pablo, él la ama tanto, la fundó Pablo, le costó cárcel, le costó azotes, le costó un sinnúmero de cosas. Y ahora le va a escribir, pero él quiere que esta iglesia tenga un ánimo especial, tenga una fuerza especial, sea una iglesia especial. Y le escribe, hermanos, unas verdades hermosas ahí. Ahí es donde usted va a encontrar esos versos del capítulo 1 que va a decir: el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Esa es la carta donde Pablo va a decir: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esta es la carta donde Pablo va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la carta que va a decir todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en estas cosas pensar. Esta es la carta donde Pablo le da un ánimo a la iglesia. Aleluya. Pero la pregunta que gobierna y aparece en los primeros versos de Filipenses, si usted los tiene ahí, permítame leerlos. Permítame leerlos porque da el contexto. Capítulo 2 de Filipenses, vaya marcando, hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está diciendo: ¿sabes qué? El amor de Cristo, si hay algo especial, eso es como si yo le dijera: iglesia, yo sé que todo el mundo aquí le sirve al Señor, todo el mundo es miembro de la iglesia del Calvario, pero permítame decirle como pastor, si hubiese algo aquí, algo especial, por favor escuche: lo más que me alegraría a mí como pastor de esta iglesia es que todo el mundo se lleve bien. Aleluya. 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 Completen mi gozo. Él dice: el día que yo vine y les prediqué, yo tenía gozo. El día que se convirtió la gente, yo tenía gozo. El día que ustedes hicieron todo eso, pero sabes que completen mi gozo. ¿Sabes cómo? Amándose unos a otros, uniéndose unos a otros, haciendo unos a otros la labor de Cristo. Aleluya. Verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, no es fácil tener 100 generales juntos en una iglesia, ¿sabe? No es nada fácil tener 50 coroneles, 10 generales, 20 soldados y todos los ayudantes del ejército. Y ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de la iglesia filipense. Está todo el mundo con rango, está todo el mundo retirado, pero como que todo el mundo todavía le queda la vieja y la antigua manera de ser. Y Pablo está diciendo: yo sé que alegría, gozo, ustedes fueron la primera iglesia, yo me gocé tanto cuando vine, aunque tengo las marcas y todo eso, pero si algo le pido, por favor, lo que ustedes hagan, no lo hagan por contienda o por vanagloria. Aquí viene el general, qué sé yo, Calixto Marcos. Aquí viene el general, el otro, y aquí. No por vanagloria. No por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo sé que tú eres un general retirado y tú me puedes hablar de las batallas de Egipto y cuando tú estabas en la India. Yo sé que tú me puedes, pero ¿sabes qué? El que nunca ha ido, trátalo como si fuera más general que tú. Trátalo como si este hombre, aunque nunca ha visitado nada, no ha salido ni de la frontera de Filipo, pero ¿sabes qué? Tú que te convertiste y tienes todos esos rangos, cuando lo veas, trátalo como si él fuera el comandante en jefe. Hazlo sentir bien. Oye, qué bien usted es, qué tremendo usted es. Todo eso, el apóstol Pablo ahora le va a decir, pero ¿cómo es que se logra eso? Diga, ¿y cómo se logra eso, pastor? Teniendo el sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo es que se puede lograr ese tipo de iglesia? ¿Cómo es que se pueden lograr los objetivos del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que teniendo personas de diferentes trasfondos, gente grande, gente humilde, gente encumbrada, gente de título, gente de rango? Pero aquí la clave, y Pablo lo dice en esta carta, menciona, la clave aquí es Cristo. No soy yo, ni mi trasfondo, ni mi experiencia. La pregunta es, ¿cómo se logra? Y Pablo dice, se logra si en vosotros está el sentir que hubo en Cristo. Aleluya. Cristo es nuestro ejemplo. Y en todos los capítulos, Cristo sobresale. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Y sabe cuántas veces el apóstol Pablo empieza a mencionar? ¿Sabe por qué? Porque lo otro que es importante que se diga aquí es que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta mientras la iglesia de Filipo está disfrutando de su libertad, está disfrutando de una composición de miembros de encumbrados tremendos. Esta es la ciudad del retiro, este es el Orlando de aquel tiempo, allí se retira la gente, pero Pablo le está escribiendo a ellos y ellos están teniendo una crisis. Y Pablo 16 veces le menciona a ellos la palabra gozo. Pero se la menciona desde la perspectiva de que Pablo está en la cárcel. No es lo mismo decir gozo fuera de la cárcel que decir gozo en la cárcel. Y mientras ellos están ahí con unas luchas, parece que había ciertas luchas, ciertas contiendas, las personas estaban chocando, el general quería mandar en la iglesia y el otro quería mandar y el otro, y mientras están teniendo eso, no están teniendo gozo, y Pablo, que está en la prisión, le dice, tened por sumo gozo, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. 16 veces le menciona la palabra gozo para que supieran. ¿Sabe qué? La clave de la vida feliz no es si estás preso o si estás libre. La clave se llama tener a Cristo y vivir a Cristo y sentir a Cristo y actuar como Cristo, que es lo que produce el gozo. Aleluya. Jesus. Rendir. Si tienes tu bosquejo a la mano, rendir nuestra vida en servicio es el corazón del evangelio. Pablo le dice, ¿sabes qué? Servir. No hay cosa más grande en el cuerpo. No es mandar, es servir. No es que nos vean, es servir. Servir en el cuerpo de Cristo es la misión más grande que debe tener un creyente, el deseo de servir. Y Pablo utiliza la palabra sentir, en el griego froneo, el entendimiento. Haya en vosotros un sentir, el entendimiento. En inglés es the mind of Christ, la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo, la actitud. ¿Cómo es que se puede lograr esa iglesia donde ya los títulos no importan, ni la experiencia importa mucho? Lo más importante es exaltar a Cristo y servirnos los unos a los otros. ¿Cómo es que se logra esto? Pablo dice, tengan ustedes la mente, la actitud, el sentimiento, el sentir de Cristo. Es de la única manera que se puede lograr esta iglesia.
La iglesia de Cristo no está basada ni fundamentada en los grados académicos que yo pueda obtener. No está fundamentada en el título que yo pueda obtener. La iglesia de Cristo, para que funcione bien, tiene que hacerse al estilo de Cristo, porque la iglesia de Cristo pertenece a Cristo. Aleluya. Aleluya. Ese sentir que hubo en Cristo se manifestó en 3 acciones de parte de Jesús. Si usted nota, hay 3 verbos en esta lectura que yo acabo de hacer, que de hecho sea de paso, estaba leyendo comentaristas y decían, mire, esto fue tan poderoso, esta enseñanza, esta verdad no tan solo se quedó en Filipo, esta verdad corrió por todas las congregaciones que lo convirtieron hasta en un himno. Lo convirtieron en un cántico, y lo que Pablo está citando aquí, ya la iglesia lo cantaba. Era como cantar uno de los coritos favoritos de nosotros. Haya pues el sentir. No sé qué música tenía, pero la cosa es que la gente cantaba. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo. Lo cantaba la iglesia, hermano. Era un himno, lo cantaba. Hay en nosotros la actitud. ¿Cómo lo logro? La actitud de Cristo. ¿Cómo se puede lograr que la iglesia funcione al estilo de la actitud de Cristo? El sentir que hubo en Cristo. Aleluya. ¿Cómo yo puedo transferir esto al 2016? ¿Cómo podemos nosotros ser en el 2016, siglo XXI, la iglesia que cría Cristo, la iglesia que puede servir en Orlando? ¿Cómo es que nosotros podemos ser la iglesia que sirva a Orlando, transforme la ciudad de Orlando, teniendo el sentir que hubo en Cristo? Él hizo 3 cosas. Verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó, diga conmigo, no lo estimó. Tiene que ver, primero, estimar algo tiene que ver adentro. Hay otra versión que dice no lo consideró. Él no estimó. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo es que se puede lograr que entre nosotros, los generales, los capitanes, los tenientes, los rasos y todo el mundo se pueda llevar bien? Tiene que haber en nosotros el sentir. ¿Y cómo se manifiesta? En nosotros tiene que haber una actitud donde el título no es por encima a la gente. No estimó el ser igual a Dios. Jesús nunca en ninguno de los evangelios estuvo diciendo, ¿saben quién yo soy? ¿Saben de dónde yo vengo? Pregúntame de dónde yo vengo. ¿Tú sabes cómo yo llegué aquí? Chacho, si te cuento, brother. No estimó el ser igual a Dios como cosa de que lo voy a seguir usando. Me voy a aferrar a Él tanto que donde quiera que yo vaya voy a afirmar Jesucristo. Cuénteme en la historia o pregúntame en la historia. No lo consideró, no lo estimó. El tener el poder. Tenía poder, pero Él dijo, ¿sabes qué? Para la misión que Dios tiene, cedo el poder. Careció de recursos materiales. Vivió una vida sencilla. Hermanos queridos, esto es importante porque la iglesia, ¿sabe por qué? A veces, ¿sabe por qué en ocasiones el mundo no le cree a la iglesia? Porque funcionamos desde el poder, desde la silla de que nosotros somos y de quién soy yo y de quiénes somos y de dónde venimos, etcétera, etcétera. El Señor no trabajó desde esa perspectiva. Lo cedió, no lo estimó como cosa de que aferrarse. Poderoso, hermano. Aleluya. Y Pablo le está diciendo a esas iglesias, yo sé que entre ustedes hay 2 o 3 generales, ¿sabes qué? Pero en unos momentos dados hace falta, mira, ¿sabes qué? Ten la misma actitud que estuvo Cristo. Suelta el título ese de general y comienza a servir a la iglesia como simplemente el miembro de Cristo. Despójate. No estimó
como algo de que si no lo sigo usando, pues pierdo efectividad. No, Jesucristo no lo estimó. Segundo, se despojó. Y aquí es donde viene la palabra que estamos utilizando, que usted la vio ahorita, kenosis, el derramar nuestra vida. Kenosis es la palabra que Pablo utiliza en esta carta. Kenosis, que es la palabra vaciarme. Hermano, déjeme decirle que esto es poderoso. Simplemente hablar de ello. Una cosa es hablar de la encarnación de Dios. El milagro de la encarnación pidió en algún momento dado que Jesucristo se vaciara para llegar aquí. Se vació de su deidad, se vació de los poderes, se vació con tal de alcanzarnos a nosotros. Hubo un milagro llamado kenosis, en donde Él derrama su vida y como quiera Él hace de que Él se despoja de todo aquel título y grandeza y de cielo, y tenía al servicio de Él miles y millones de ángeles, y todo lo cede con tal de venir y alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Aleluya. Se despojó de su posición y comienza a operar desde su humanidad, operando humanamente hablando en desventaja. ¿Cómo nosotros podemos servirnos los unos a los otros? En algún momento dado yo tengo que despojarme. Hace 3 o 4 semanas atrás, Pastor Gabriel Salguero nos trajo aquel cuadro poderoso del lavatorio de pie, en donde el texto bíblico afirma, capítulo 13, Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo entendió que el Padre le había dado todo poder. Es en ese momento, cuando por revelación de momento Él entiende que en ese momento, la noche antes, donde Él va a entregar su vida por toda la humanidad, Él entiende que ahora el Señor le ha dado todo poder. Y en el momento que Él entiende, entonces dice la Biblia, dejó la mesa y se puso una toalla y se fue a lavar. Se despojó de su vestidura externa, se despojó para ir a servir y a lavar pies sucios, pies cansados. Pero comienza un milagro, y ese despojo y ese momento y ese acto es exactamente lo que la iglesia para un tiempo como este necesita hacer en el siglo XXI. ¿Cómo podemos ser una iglesia de servicio? ¿Cómo es que generales, coroneles, tenientes, soldados rasos pueden convivir, pueden cohabitar dentro del cuerpo de Cristo? La perspectiva es servirnos. Es servirnos. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo el sentir que hubo en Cristo. Que no aferramos a los títulos, no me aferro. No lo uso para mi propio beneficio ni para sacar ventaja, sino que no lo escatimo, no lo estimo, y entonces me despojo. Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor.